Bueno, ahora sí, un saludo para Steven, allí donde esté, y a nuestra, ¿cómo es tu, con el nombre de tu madre? Sofía, Sofía, Y a Sofía también la hacemos partícipe, un saludo para ella, que próximamente se une. Así que Janet, Bueno, papito, vamos. te damos gracias por este momento tan hermoso que Sí, tú nos Señor, das, gracias, Señor. por esta oportunidad de estar juntos, Señor, aquí compartiendo de tus cosas. Es un regalo poder estar aquí, Señor, como tu familia, como tus hijos. Te decimos, háblanos hoy, Espíritu Santo, revela a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro entendimiento cada bendición y cada cosa que tienes preparada para nosotros. Haz que esta palabra se haga firme en nuestros corazones y llene, Señor, de tal manera que podamos entender y comprender tu voluntad. Te damos a ti honra, gloria, alabanza. Reconocemos, Señor, que es por razón tuya que estamos en este día, en esta charla que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos descansar. Tu presencia, Espíritu Santo, es sobre cada uno de nosotros. Y te decimos, henos aquí. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Señor, para poder comprender cada verdad, Dios, que nos vas a entregar. Así también te damos gracias, Señor, por, eh, por, por la chica, Señor, por eh, las familias completas, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes planes y propósitos con cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces, soberanía de Dios es el tema en este día. Cuando hablamos de soberanía de Dios, obviamente comenzamos a pensar quién es Dios. Y uno de los atributos de Dios que más podemos enfocar es, Él es soberano. Pero qué es un soberano? Cuando hablamos de soberanía, ¿qué entendemos por un ser soberano? O sea, podemos de pronto pensar, por ejemplo, en al que llamamos aquí en la tierra como un soberano. Inicialmente es un rey, ¿cierto? A los reyes le decimos soberanos, ¿cierto? Los soberanos. ¿Y, y por qué llamamos a un rey? Por ejemplo, en España tenemos a Felipe, ¿cierto? Y los reyes de hoy, de este tiempo, no son tan soberanos como en tiempos antiguos, porque su soberanía ya es muy limitada. ¿Sí? Lo mismo aquí en Noruega, ¿sí? Está limitada porque ya los estados y los gobiernos se gobiernan de una forma diferente, tienen una soberanía muy limitada. En tiempos anteriores, el rey como soberano, si pensamos en, por ejemplo, el rey David, lo que el rey David decía, eso se hacía sin discusión. Él decía y los demás obedecían. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos en que Él es totalmente, totalmente independiente en sus acciones, en sus decisiones. Él hace como a Él quiere y nadie le puede decir qué es lo que has hecho, porque todo lo que Él hace es bueno y perfecto, ¿cierto? Todo lo que Él, sus juicios, si pensemos por ejemplo en sus juicios son juicios justos, ¿sí? Y todo, pero vamos a mirar un poco a través de, a través de, a través de qué, de, en varios aspectos de esa soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner por aquí este cuadrito y la Biblia nos habla en varios aspectos, en varias partes, acerca por ejemplo, hablamos de la soberanía de Dios que nos hablaba, por ejemplo, en la creación, ¿cierto? Si vamos a la soberanía de Dios en cuanto a la creación, como Él quiso comenzar a crear, así lo hizo, ¿cierto? Dice
si nosotros vamos a Génesis, Génesis capítulo 1 y 2, ahí vemos la creación de Dios. Nadie le dijo a Dios, el diseño que tienes que tú hacer para crear, para la creación es este. O nadie le dijo, el orden de la creación es este. ¿Sí? O nadie, en absoluto, como Él comenzó, como Él lo diseñó, así se hizo. Así lo hizo Él. Y leemos en esa soberanía de Dios, en todo lo que Él hizo. Y después de cada día de lo que Él hacía en cada día, la misma escritura dice, y lo que Él hizo, Él vio que era bueno, ¿cierto? Que era bueno. Y era bueno porque Dios había sido obra de Dios, ¿sí? Entonces, en cuanto a la creación, Él lo hizo. Y podríamos nosotros en casa estudiar un poquito Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y ahí vamos a leer claramente en cuanto a la soberanía de Dios en la creación. Pero hay otros aspectos también de Dios que vienen a relacionarse, por ejemplo, con el aspecto de la salvación, ¿cierto? De nuestra salvación. Y es un aspecto bien importante que nosotros tenemos que entender claramente cómo lo hizo Dios, de dónde se decidió. Y cuando estudiamos la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios estamos incluidos nosotros, y estamos incluidos en el sentido de la venida de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, del por qué lo hizo de esta manera Dios, de qué aspectos usó Dios para salvar, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a encontrar aquí, si leemos por ejemplo en Efesios capítulo 1, yo voy a valerme de mi teléfono. Vamos a ir al capítulo 1:11 de Efesios y al 2:4. Capítulo. A ver, yo voy a usar mi teléfono aquí para darles tiempo también de que ustedes lo busquen. Efesios capítulo 1, verso 11. ¿Sí sabes dónde está? No. Efesios. Capítulo 1. 1, verso 11. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Y lo puede alguno leer ahí en por ejemplo? Leen. Sí, lo tiene el que lo lea, el que lo tenga, léalo. Pero, A ver, léalo. Cualquiera los. Tú no, porque no escuchan los demás. Vale. ¿Lo leo? Lo tenemos en otra traducción. No importa, en la que sea. Vale. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Bueno, voy a leer la Reina Valera. Y es bueno tener varias versiones, ¿sí? No hay nada de malo. Entre más versiones tengamos, más completo es el entendimiento que podemos tener de un verso, ¿cierto? Entonces, dice así la Reina Valera: en él asimismo tuvimos herencia. Y decía ahí, estando nosotros en Cristo, ¿cierto? Estando nosotros en Él, ¿cierto? En Él asimismo, en Cristo mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad. En Él mismo, en Él mismo. Vamos a mirar Efesios 2:4. Y es importante, y aquí en Efesios no solamente quisiera leer el 2:4, sino que pudiéramos mirar Efesios 2 del 1 al 4 y el mismo 4, ¿cierto? Del 1 al 3 y el mismo 4. Y allí vemos que vamos a ver allí en el del 1 al 3, la situación como estábamos nosotros, la total incapacidad que nosotros estábamos para hacer cualquier situación en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra misma salvación, ¿cierto? Allí vamos a encontrar en qué estado estábamos, en que no teníamos nada que hacer y que Él fue el que tomó por su propia voluntad y por su afecto, por su puro amor, la decisión de salvarnos. Y en el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿quién tomó la iniciativa? Dios, ¿El hombre o Dios? Dios, Dios. ¿Cómo decidió Él? Porque Él quiso, ¿cierto? Él lo quiso así. De su buena voluntad decidió enviar a Cristo para arreglar la situación de nuestra enemistad con respecto a Dios, ¿sí? Con respecto a Dios. Entonces, en ese sentido, vemos aquí la total independencia. ¿Quién le dijo, por ejemplo, a él, o lo obligó, o le dijo, usted tiene que ir a salvar unos pecadores que hay abajo en la tierra, que no, que no, que no tienen, no están completamente muertos, no tienen ningún chance de nada? ¿Quién le dijo vaya a él y sálvelos? Pues nadie. Él mismo, de su afecto, de su buena voluntad, decidió venir a salvarnos. Y en este sentido, también podemos ver cuando hablamos de la voluntad de Dios, no sé si este aspecto lo habíamos ya hablado un poquito allí en España, en cuanto a la voluntad de Dios, porque cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando directamente también de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en cuanto a la voluntad de Dios, hay una voluntad decretiva, ¿sí? Como Dios decreta, así es y punto. No le da al hombre, o no le da, si no le da al hombre ni a nadie ningún chance ni ninguna nada para que participemos en algo que él ha decidido. Esto es como cuando un gobierno saca un decreto, ¿cierto? Decreta, punto, que subieron los impuestos. Decreta, punto, que suben el salario. Decreta, punto, que tal cosa. Así también lo hace Dios. Él, independientemente, decide salvar. Y esto es en cuanto a esa voluntad decretiva. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, yendo un poquito al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, verso 11. ¿Quieres una almohada?
Bueno, nos pusimos sentados por allá. Vele, ya. Párate. 50 Isaías 55:11. Yo no sé si esta cita está correcta, porque como desciende la lluvia, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Sí, es decretivo, sí, dice en el 10, para tener un contexto completo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para el que come, así será mi palabra. Decretivo, ¿cierto? Así será mi palabra. No se me vayan que me asustan. Bueno, el padre del año se sentó allá como bien cómodo con su princesa y está bien. Pues vamos a esperar que se ubiquen ahí un segundito. Ya. Mira ahí. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, Yaneita, Mor. Bueno, lo tenemos entonces. Dice, así, porque vamos a volver a leer el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué cosa? Lo que yo quiero. ¿Qué significa yo quiero? Hará lo que yo quiero. Soberanía, ¿cierto? Hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Sí, esto es decretivo en cuanto a la palabra de Dios. Hay otros aspectos de la soberanía de Dios que podemos encontrar en, perdónme aquí un segundito, miro unos apuntes que tengo. Vamos a mirar un poquito otro versito que habla sobre Antiguo Testamentario, que habla sobre la soberanía de Dios, que es en Job 42. Búsquenme algo de la soberanía de Dios sobre lo que dice Daniel, por favor. Y Nabucodonosor. Vamos a mirar entonces Job 42, 2. Job 42, capítulo 42, verso 2. Sabemos bien clara, seguramente habemos leído, nos han predicado acerca de la vida de Job, ¿cierto? El cómo él
Era una persona que era buena, que era, por eso lo llaman el justo Job, porque sus actos eran agradables a Dios. Pero Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás, al límite de todo, quitándole su familia, sus ganados, hasta su misma salud. Y cada personaje, cuando lee uno la historia de Job, cada personaje, y especialmente algunos amigos y su esposa le decían, revélate con Dios, reniegue de Dios. Y aquí vemos la situación que Job le respondió a Dios, porque Job que llegó en un momento a querer comenzar a renegar también de Dios, debido a su situación que estaba viviendo. Pero aquí dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadamente maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Más adelante Job dice, conozco que todo lo puedes. Hay algunos aspectos en eso, en esa parte, en que Job reconoce esa soberanía de Dios. De oídas te había oído. Yo no sabía quién era el que tenía sobre sus manos el universo, quién había hecho el universo, quién hacía que los astros y todo se mantuvieran en órbita, ¿sí? No solamente los astros, sino el universo completo. Y quisiéramos que miráramos otro aspecto de la soberanía de Dios en Daniel capítulo 4, y este es muy importante. Daniel capítulo 4, del 34 al 37. Y para entrar un poquito en contexto en cuanto a este pasaje, sabemos quién fue Nabucodonosor, rey, en donde estaba Daniel como esclavo, como siervo, ¿cierto? Como siervo. Y este Nabucodonosor rey, él se llegó el momento en que se consideró el mismo Dios, tanto que mandó a hacer una estatua para que la gente, su pueblo le venerase. Y llegó el momento en que se enfrentó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo convirtió como un animal. Y Nabucodonosor llegó al punto de que, así como un burro, como un buey, comía hierba, ¿sí? Así anduvo el rey, el poderoso, soberano Nabucodonosor. Y en el capítulo 34, versículo 34-37. En el 34-37 vemos esos aspectos de lo que dice ya después
Nabucodonosor, después de haber, en que Dios lo hizo volver en sí, y él pudo ver la soberanía de Dios, pudo ver quién era quién, quién era él mismo con respecto a Dios. Y aquí vemos voy a leer desde el 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue hecho de entre los hombres. Y comía echado entre los y hombres. fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, está hablando aquí Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y se reina por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, de mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y con mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Pero ante todo esto, no, ¿qué hace? No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, volvemos al punto central. Él hace como Él quiere. Él no tiene consejeros. Él no tiene como tendría un rey, ¿cierto? Un rey o un gobernante. Un grupo de consejeros que le digan, que le aconsejen qué determinaciones tomar, cómo gobernar a un pueblo, cómo hacer un asunto, cómo dictar un decreto. Él gobierna y él hace como él mismo quiere. Y nadie, dice, nadie, nosotros somos como nada. ¿Sí? Nabucodonosor mismo dice, nosotros somos como nada. ¿Qué podríamos nosotros decirle a Dios en cuanto a algo? Pues nada, ¿cierto? Nada. Él hace como Él quiere. Y más adelante vamos, en la siguiente vez vamos a comenzar a ver, a partir de lo que vamos a estudiar, justamente este atributo aplicado en diferentes aspectos de lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a comenzar a estudiar esto y les vamos a llegar, no sé si pueden tomar apuntes bien, pero si no, cada grabación del estudio yo la voy a enviar de nuevo, ¿ok? Para que la miren. Y al mismo tiempo les vamos a hacer llegar una hojita de estudio con algunas preguntitas para que ustedes mismos también complementen y usen su Biblia en casa y complementen. Es importante, es muy importante que se metan a la palabra y hagan preguntas, tengan preguntas. No importa la clase de preguntas que sea, como sean en el tema. Estamos y miramos y le pedimos al Señor que nos ayude a contestarlas, pero este es el objetivo del estudio, que lo hagamos dinámico, participativo y de esta forma podemos aprender todos. En cuanto a esto de hoy, ¿hay preguntas? La que sea en cuanto a la soberanía de Dios. Dejamos estos últimos 10 minutitos para preguntas.
A ver, Lucy. Biblia usaba aspectos. Una palabra acá en Daniel 4:34, cuando dice cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Es eterno. Es eterno. Sempiterno es eterno. Es eterno. Por todo, no hay, es eterno. Sempiterno es eterno por siempre. Ok. Es más que eterno, en otras palabras. ¿Dónde dice sempiterno? Dice que dura para siempre. Que habiendo tenido principio no tiene fin. Sí, esto que. Y su reino dura para todas las edades. Vale. Bueno, más preguntas. No está aquí Steven, que él pregunta más, pero Lucy ella pregunta normalmente. ¿Cómo bien, Lucy? Sí, solamente que en esta oportunidad, digamos que fue muy claro, entendí el mensaje claro, entonces digamos que no hay pregunta. Y en cuanto a los versículos, si quiero estudiarlos más a fondo, darles un estudio más profundo para ver, y ahí sí me saldrán preguntas. Seguro, les vamos a enviar PDF, una filita para que lo miren cada uno, pero estudienlo. Puede que en la siguiente clase tomemos esas preguntas. No hay prisa en que avancemos a toda velocidad. La idea es que podamos profundizar en el conocimiento de la gracia de Dios. Esa es la idea que más tenemos. Que puedan conocer al Dios de toda gracia, al Dios y relacionarnos con Él. No solamente conocerlo de conocimiento, sino la idea que más nos surge es que al conocer esa gracia de Dios, nosotros la apliquemos a nuestra vida, traigamos y la apliquemos a nuestra vida. Que no se quede sencillamente como un conocimiento bíblico, teológico, sino que la traigamos. Por ejemplo, hoy, ¿qué significa o qué significa para nosotros al conocer que Dios es soberano, completamente soberano? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Para nuestro diario vivir. A ver, cada uno, dígame allá. Bueno, creo que es de pronto entender más a fondo que no importa lo que yo quiera hacer o que en algún momento yo piense que por pedirle algo a Dios como yo lo quiero, que yo piense que así va a ser. Si no está en la voluntad de Dios y en el poder que Él tiene sobre mi vida, no va a pasar. Es entender más o menos que Él es quien rige mi vida, quien está sobre mí y quien decide en mí. Sí, muy bien, Lucy. ¿Escucharon a Lucy? Sí, Muy bien. Y Williams, ¿qué tiene? sí, casi todo igual. Lo que ha dicho, podría aumentarle yo que es como autoritario, ¿no? O sea, él es la autoridad de todo. Y pues eso es lo mismo que ha dicho Lucía. Es la palabra de soberanía, ¿se entiende? Ujú. Y Lina, Yo lo entiendo como en el caso de que nadie puede ser más que Él es el todo, la autoridad en general, y que pues eso. pero no sucede que eso también nos da confianza, muchísima confianza. No es cualquier Dios el que nos ama, no es cualquier Dios el que vive en nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio que tenemos! Que ese soberano, todopoderoso Dios haya decidido vivir en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No les parece? Y eso nos conlleva a, ¡wow! Por eso dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿cierto? Si si Él es conmigo y estamos en Él, estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eso nos da confianza, eso nos va a dar, wow, no somos cualquieras, ¿sí? No somos cualquieras, somos hijos del soberano Dios, el Rey de Reyes. Ahí sí aplica el Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos cualquier, ni Él es cualquier rey por ahí, sino Él soberano, el único soberano. Sí, el que hace como Él quiere, pero me gustó el punto que Lucy trajo, ¿cierto? Porque nosotros sí, nosotros le pedimos, pero es decisión de Él cuándo y de qué forma, y si es la bendición, es lo que necesitamos en este momento para nosotros, ¿cierto? Eso es importante. También yo diría que el ser soberano implica que Dios tiene el control sobre toda la naturaleza, sobre todo el planeta, sobre toda la tierra y todas las cosas que nos rodean. No solamente en cuanto a nosotros, sino en cuanto a todas las cosas. Por eso él sabe lo que ha de venir, Él sabe lo que ha de suceder en todo momento y en toda situación. Sí. Exacto. Y en cuanto, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar a estudiar aspectos, la siguiente vez, aspectos en cuanto a nuestra existencia desde la misma pensamiento de Dios, ¿ok? Eso es lo que vamos a traer. Desde el mismo pensamiento de Dios inicial, antes de la creación con nosotros, ¿sí? Y vamos a ver cómo no estamos aquí en este mundo así como por un error de papá y mamá o por una gana de papá y mamá o no, vamos a ver que estamos aquí por la voluntad de Dios. ¿Sí? Que estamos y estamos aquí para bendición. Estamos aquí con propósito de Dios, con propósito de Dios. Y eso nos llena de fe, de entusiasmo en el querer nosotros cada día más estar en relación con Él todo el tiempo, estar en relación con Él. Pues amados, si no hay más preguntas, nuestro tiempo se va acabando. Hoy estaba cortito, quisimos hacerlo cortito. Este es un aspecto, un estudio pequeñito, y yo creo que la idea principal de la soberanía quedó ahí. Y como le decimos, ahorita vamos a comenzar a estudiar diferentes aspectos de donde vamos a ver reflejada la soberanía de Dios. ¿Tú tienes algo, amor? No, que estaba pensando que es una enseñanza básica, ¿no? Para poder entender las que ya vienen posteriormente y afirmarnos en esta para poder seguir con las otras. Vamos a ayudarle a Lucy, comunicarnos en estos días para ayudarte a cómo instalar el Zoom, o no sé si ustedes le ayudan allá, que está cerquita. Sí, ya, yo. Lo que pasa es que como el internet acá lo tenemos es con otro móvil, entonces puede tardar tiempo, pero yo les voy avisando y creo que ya se está descargando. Entonces, sí, ok, arreglan eso, por eso quedamos ahí todos y la siguiente vez pues lo hacemos mejor. Vamos mejorando con esto. En el comienzo de la pandemia así hacíamos con otros lados, y en la primera reunión nos salió muy buena. A pesar de que no me acuerdo, en ese tiempo comenzábamos a mirar, que el micrófono no abre, que hablaban Sí. allá con sola imagen o con solo sonido y sin imagen, era terrible. Pero amados, gracias a Dios por este día. amén. Lina, ¿será que tú levantas oración para finalizar nuestra reunión? Sí, de acuerdo. Vale. Muchas gracias, papito lindo, por permitirnos el día de hoy estar en reunión
y escuchando tu palabra, lo que tú nos quieres decir. Gracias por la sabiduría, por el entendimiento que nos has brindado a cada uno de nosotros para poder en este caso saber qué es lo que tú quieres decirnos, Señor, para nuestras vidas, para seguir con el propósito aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por la vida de cada una de las personas que están en esta reunión. Gracias por Jairo, por la vida de Janet, por la vida y la familia de Lucía, Steven, que sé que de alguna u otra forma él está aquí con nosotros para poder seguir aprendiendo sobre todo lo que tú nos quieres dar, Señor. Gracias por la vida de mi familia, de mi esposo, de mis nenas, de mi madre. Yo sé que muy pronto vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Vas a traer a más personas, siendo nosotros el reflejo de lo que eres tú, mi Dios, en el nombre de Jesús. Lo decreto, lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias. Y yo sé que van a venir muchas más reuniones mejores la del día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén Amén. y